A todos otra vez. El día de hoy tenemos una plática súper interesante que al final pues nos compete a todos, la parte del fideicomiso. Tenemos muchísimos turistas que vienen, invierten en nuestro país. Para esto, el día de hoy nos van a acompañar la licenciada Silvia Gabriela Loya, la licenciada Gabriela Fernández Merlos, el licenciado José Antonio Torres y también el licenciado Vicente Ricardo Riviera, todos ellos en representación de BBVA. Y nos van a dar esta capacitación respecto al fideicomiso de zona restringida. No sé cómo lo quieras manejar, Antonio, nos presentas y luego preguntas y respuestas, o si van saliendo preguntas durante la presentación, te las pueden ir haciendo. Sí, claro, el formato que ustedes gusten y ya nada más Ricardo nos presentaría primero y ya comenzaríamos con la presentación, ¿no? Perfecto, pues entonces le cedo la palabra al licenciado Vicente Ricardo. Espero que disfruten esta capacitación y bueno, nos vemos en un ratito. Gracias. Muy bien, muy buenos días, Astrid, todos, equipo fiduciario. Antes que nada, muchas gracias por el espacio que nos brindan. ¿Sí me escucho bien ahí, perdón? Sí, ¿Me Ricardo. escuchan? Ok. Por el espacio que nos brindan para presentarles nuestro producto de fideicomiso de zona restringida, con el cual seguramente la mayoría de ustedes ya está muy familiarizado y conocen los procesos. Sin embargo, en BBVA tenemos un plus, tenemos un extra que les vamos a presentar en un momento más. Yo soy Ricardo Rivera Melo, soy el titular responsable de este producto de fideicomiso de zona restringida en el sureste del país, desde Mérida hasta Chiapas, ¿no? Todo lo que abarque el sureste del país donde se requiera este producto, yo soy el responsable de la parte de venta y de postventa. El licenciado Antonio Torres Minuti, que amablemente organizó esta reunión junto con ustedes, está físicamente en Playa del Carmen. Él puede atender toda esa zona, hasta Tulum inclusive. Y las licenciadas Gaby Fernández Merlos y Gabriela Loya son nuestros fronts, nuestras delegadas fiduciarias en Cancún. Se encuentran en Cancún físicamente, pero también con posibilidad de desplazamiento en la zona, ¿no? Bueno, dicho esto, le voy a ceder la palabra a Antonio Torres para que nos haga favor de ir presentando y al final, o como ustedes vayan viendo, si tienen alguna duda, lo pueden ir comentando. Adelante, Toño, buen día. Hola, buenos días. Inicia Gabriela Loya. Sí. Buenos días a todos. Bueno, nosotros les vamos a hablar hoy de lo que es el fideicomiso de zona restringida. Siguiente, por favor. Nada más un segundo. Allá. Bueno, de entrada, ¿quiénes somos? ¿Quién es BBVA? El fiduciario de BBVA tiene la más amplia experiencia en todo lo que se refiere a la administración y operación de negocios fiduciarios. Tenemos la infraestructura más sólida y moderna en el mercado, lo cual pues nos permite ser líderes en el mercado, aunado pues a ser un banco realmente competitivo y conocido mundialmente. Al día de hoy tenemos más de 26,000 fideicomisos en administración, el cual tiene un patrimonio acumulado de más de 400,000 millones de pesos. De estos 26,000 fideicomisos, más de 10,000 contratos son de zona restringida. Entonces, como podrán darse cuenta, pues sí tenemos amplia experiencia en lo que es este tipo de fideicomisos. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades estratégicas? Pues de entrada, mejorar la salud financiera de todos nuestros clientes y prospectos de clientes. Crecer con ellos, con nuestros clientes, ser un banco a la vanguardia en lo que es datos y tecnología. Tenemos el mejor equipo y el más comprometido a que sus clientes tengan una experiencia desde el día 1 hasta el día que se está firmando la escritura de 10. Siempre estar para nuestros clientes ayudándolos en todo lo que es una transición sostenible al futuro y pues buscar la excelencia en el fiduciario. Siguiente, por favor. Bueno, BBVA Fiduciario tiene presencia en las principales plazas de la República Mexicana. Es muy importante hacer mención que en el año 2021 S&P Global, que es una calificadora a nivel mundial,
elevó la clasificación del fiduciario a excelente, lo cual pues les da a ustedes toda la certeza de que tenemos un equipo altamente calificado a nivel nacional que siempre va a estar al pendiente de todo lo que es la administración de los fideicomisos constituidos. BBVA tiene presencia, bueno, en las principales plazas de la República, como es León, Tijuana, Puebla, Los Cabos, Mazatlán, obviamente Ciudad de México, Acapulco, Ixtapa, y nosotros tres, mi compañero, el licenciado José Antonio Torres, la licenciada Gabriela Fernández y una servidora, estamos en lo que denominamos el sureste del país, que abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es muy Gaby, importante, ¿sí? Gaby, disculpa, me han solicitado que si podemos dejar estas diapositivas al final. Ah, Y, ok. ajá, y empezar con la diapositiva ¿De zona de... restringida? Sí, correcto. Perfecto, ok. Bueno, como tal, pues ya vamos a entrar en materia de lo que es un fideicomiso, ¿no? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 381, define el fideicomiso como, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente, que ahorita les vamos a explicar qué parte es cada uno de los que integran el fideicomiso. El fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, ¿no? El caso que se esté tratando. En este caso que estamos hablando del fideicomiso de zona restringida, pues son bienes inmuebles para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la institución fiduciaria, que en este caso es BBVA. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es el fideicomiso de zona restringida, no? Que ahora sí que es el tema que nos atañe esta mañana. Bueno, el fideicomiso de zona restringida es un contrato mediante el cual los extranjeros van a adquirir el uso, el goce y el disfrute de un bien inmueble que está ubicado en la zona restringida. En este caso, pues bueno, todo el estado de Quintana Roo, que es donde nos encontramos, es zona restringida. Y el fideicomisario es quien adquiere el inmueble, pero el fiduciario, el banco fiduciario, es quien conserva la propiedad del inmueble. Si nosotros vamos al registro público de la propiedad y del comercio, todos los inmuebles que son adquiridos por extranjeros están a nombre del banco que tiene ese fideicomiso, del banco fiduciario. Legalmente, pues sí, el propietario es el banco fiduciario, pero como les decía hace un momento, pues es el cliente extranjero, el comprador, quien tiene todos los beneficios de uso, goce y disfrute de la propiedad. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poquito del origen de la zona restringida, ¿no? La zona restringida tiene sus antecedentes en las leyes que se promulgaron en nuestro país en los años de 1842 y 1856. Estas leyes prohibían a los extranjeros cualquier tipo de adquisición de inmuebles en una costa, en las costas o en fronteras en una franja que iba de 20 leguas. Y bueno, los fines que se buscaban con restringir a los extranjeros la compra de inmuebles en esta franja de territorio era obviamente vigilar y mantener la integridad del territorio nacional, ¿no? Sabemos que en esas épocas pues era muy propenso que pudiera haber algún tipo de guerra con países vecinos, entonces por eso es que se buscó, ¿no? De alguna manera blindar el territorio nacional y bueno, y la defensa del Estado mexicano. Por eso es que toda esta franja denominada zona restringida en la actualidad, que va de fronteras y costas del país, es la parte que estaba blindada, ¿no? Porque al tener blindada esa parte para los extranjeros, pues era más difícil que pudiera haber alguna intervención de algún otro país, ¿no? Y bueno, dichas disposiciones se fueron adaptando en la Constitución de 1917 y ya quedó el artículo 27, que es el fundamento legal al día de hoy del fideicomiso, pues como se conoce el día de hoy. La que sigue, Toño, por favor. Y ahora sí, ¿no? Vamos de lleno a qué es la zona restringida como tal. Como les comenté, el fundamento legal es el artículo 27 constitucional, que a la letra nos dice que es una franja de 100 kilómetros que abarca a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros a lo largo de las playas en México. Entonces, bueno, en toda esta parte que se denomina zona restringida, ningún extranjero puede adquirir un bien inmueble si no es mediante un fideicomiso de zona restringida. Entonces, bueno, él va a tener el uso y el aprovechamiento del bien inmueble, pero la propiedad va a estar a nombre del fiduciario. Siguiente, por favor.
Y bueno, ¿quiénes son las partes que intervienen en un fideicomiso de este tipo, no? Bueno, de entrada son 3 partes, que es el fideicomitente, que es la persona que vende la propiedad, el vendedor como tal, quien aporta el inmueble y puede ser una persona física o una persona moral. El inmueble, bueno, ese es el patrimonio, en este caso estamos hablando de bienes inmuebles. Más adelante mis compañeros les van a hablar de cuáles son los inmuebles que pueden entrar y se pueden afectar en fideicomiso y cuáles no. Pero bueno, el inmueble es el bien que aporta el vendedor y sobre el que se va a tratar el fideicomiso, ¿no? Ese es el bien inmueble que se estará aportando. El fiduciario, bueno, pues en este caso es una institución crediticia, un banco como BBVA, que es quien adquiere todo el dominio directo y quien tiene detentada la propiedad. Y bueno, el fideicomisario es la tercera parte, el fideicomisario titular, que es el comprador extranjero, que puede ser una persona física o una persona moral y que es la persona que va a tener el uso, goce y disfrute de la propiedad. Si bien es cierto, el inmueble no va a estar a su nombre porque la ley lo prohíbe, pues va a tener esta persona todos los beneficios de ser realmente, pues sí, el dueño de un inmueble, ¿no? Y el fideicomisario sustituto, que es la persona física que el titular tiene que nombrar como sustituto para que si él llegara a fallecer, esta persona nombrada fideicomisario sustituto pueda elevarse como el titular del fideicomiso. Y esto se hace ante notario público en escritura pública. Y bueno, a continuación les voy a dejar con mi compañera, la licenciada Gaby Fernández, que va a continuar con la presentación. Buenos días a todos. Yo les voy a explicar un poco de cuál es el proceso para constituir un fideicomiso de zona restringida. El proceso que llevamos tanto internamente nosotros como el proceso que se genera cuando se adquiere este tipo de inmuebles y se aportan a un fideicomiso de zona restringida. Primero es que ustedes como promotores nos envíen toda la documentación de todas las partes, tanto fideicomisario, fideicomitente y del inmueble. Puede ser a través de ustedes o que nos contacten con las personas que desean adquirir este tipo de fideicomisos. Les enviaríamos un listado de documentos para que nos puedan ellos enviar por correo electrónico todos esos documentos, poder hacer una revisión de los mismos, decirles si cumple con los criterios de nuestra institución para poder aportar el fideicomiso, el inmueble al fideicomiso. De manera interna hacemos una validación de las personas. Como ustedes saben, por cuestiones de lavado de dinero tenemos que hacer esta validación interna, la cual nos indica que todo está en orden y que no tenemos ningún problema para constituir este tipo de fideicomiso. La carga en nuestro sistema de manera interna. Nosotros contactaremos al cliente y enviaríamos una cuenta para que él pueda realizar el pago del gestor. Es muy importante, el permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores nosotros lo tramitamos a través de un gestor externo. Este gestor trabaja con nosotros. Manejamos un tiempo de respuesta de 7 a 10 días hábiles en tener este permiso que emite Secretaría de Relaciones Exteriores. Es importante mencionarles que este permiso tiene una vigencia de 50 años. Esto no es forzoso para el fideicomisario, o sea, eso quiere decir que el fideicomisario puede extinguir en el momento que él decida este fideicomiso, pero ese es el plazo que nos lo otorga Secretaría de Relaciones Exteriores. También el fideicomiso, este permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una vigencia para ser elevado a escritura pública de 180 días. Esto quiere decir que aproximadamente tenemos 6 meses para elevar este permiso a escritura pública. Si dentro de esos 6 meses el fideicomisario, por razones ya sea que no esté el inmueble listo para la escritura, que se retrasen algunas constancias, algún problema que derive y no se pueda constituir el fideicomiso, Secretaría de Relaciones Exteriores nos da la posibilidad de ampliar a través de una prórroga este plazo por otros 6 meses más, ¿ok? Obviamente con un costo adicional para poder ampliar este plazo. Entonces estamos hablando que podría máximo escriturarse en 1 año. Después, una vez que tenemos este permiso, nosotros manejamos notarías que se encuentran dentro del padrón de notarios de BBVA
pero esta no es una limitante. Si ustedes consideran o ya tienen pactada la notaría con la que decidan trabajar, podemos tramitar una excepción y si la notaría y el notario cumple con los criterios institucionales, no tendremos ningún problema en trabajar con esa notaría. ¿Ok? Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios y ciertos documentos que pediríamos para poder realizar el fideicomiso con ellos. Yo mandaría este permiso a Secretaría a la notaría trabaja el proyecto, yo le enviaría un formato autorizado por BBVA para que pueda trabajar el proyecto de fideicomiso. Recordemos que el permiso se transcribe en la escritura de constitución del fideicomiso, por eso es importante que después de obtener el permiso se mande a la notaría para que ellos puedan trabajar este proyecto. ¿Ok? Una vez que notaría me manda el proyecto, nosotros tardamos de 24 a 72 horas en poderles liberar el proyecto ya con las observaciones realizadas o modificaciones y podrían ustedes estar pactando fecha de firma con la notaría y con los clientes. Es importante mencionarles que nosotros como BBVA no cobramos el aviso posterior a RENIE de que ese permiso que nos emitió Secretaría de Relaciones Exteriores ya fue elevado a escritura pública y ya fue inscrito en el registro público de la propiedad. Nosotros no cobramos ese proceso, lo hacemos de manera interna y para nosotros ya sería un fideicomiso activo internamente que estaría generando honorarios anualmente hasta que el cliente decida extinguir el fideicomiso. ¿Podemos pasar a la siguiente? Como les comentaba la licenciada Gabriela, tenemos un mercado objetivo. BBVA manejamos fideicomisos estandarizados. Esto quiere decir, no porque el inmueble que ustedes van a aportar al fideicomiso cumpla con estas características, no podemos hacerlo, simplemente llevaré un trato diferente que se sale de nuestro mercado estandarizado, que así lo conocemos internamente. Nosotros podemos recibir inmuebles para uso residencial, casas o departamentos que ya estén construidos, no importa la superficie, no importa el valor del inmueble, el costo es el mismo. Recordemos que el permiso se saca por cada uno de los inmuebles que adquiere el cliente. Si bien es cierto, dentro de un mismo fideicomiso puede aportar varios inmuebles, siempre y cuando los inmuebles sean colindantes unos entre el otro, eso quiere decir que puede colindar de lado, arriba, abajo, pero deben de estar colindantes y puede adquirirlos en un mismo fideicomiso, se le haría un ajuste de honorarios para que él pueda adquirir esos inmuebles. Pero el permiso se saca por inmueble. Si el cliente adquiere 5, 6, 7 inmuebles, por cada uno de los inmuebles tendrá que pagar un permiso. ¿Ok? Y también recibimos terrenos y lotes con una superficie no mayor a 1,000 metros cuadrados que sean destinados a uso residencial. Es decir, si un cliente llega y quiere adquirir un terreno superior a esta superficie para uso residencial, el costo sería un poquito más elevado. Sí podríamos realizarlo, pero tendría un trato diferente. Se sale de lo que nosotros denominamos mercado objetivo. Siguiente, por favor. También como tenemos un mercado objetivo, también tenemos restricciones comerciales. Esto quiere decir, para los fideicomisarios, el cliente extranjero que adquiere la propiedad, tenemos algunas nacionalidades de alto riesgo, como colombianos, venezolanos, rusos. No quiere decir que no podamos constituir un fideicomiso con este tipo de nacionalidades, simplemente de manera interna tenemos que hacer un proceso un poco más riguroso. ¿Y esto por qué? Bueno, derivado de que este tipo de nacionalidades, el listado que tenemos debe ser un poco más enfocado a cuál es el modo como va a adquirir la propiedad. Es decir, si llega una persona venezolana que ya tiene residencia permanente en México, incluso cuenta con RFC o puede adquirir el inmueble con algún crédito, pues no hay una limitante para el cual no pueda constituir el fideicomiso de zona restringida. Hasta el día de hoy no hemos tenido alguna excepción, simplemente pasan por un proceso interno y hemos podido trabajar con este tipo de nacionalidades sin ningún problema. Personas políticamente expuestas en el extranjero, esto quiere decir personas que tuvieron algún cargo político en el extranjero. Hay que llenar un formato adicional
Para esto, ¿por qué? Derivado de la ley de protección del lavado de dinero, para ver de que los recursos no provengan de estos puestos que ellos ocuparon en el extranjero. Personas morales de nacionalidad extranjera. Aquí abrimos un paréntesis. Sí aceptamos personas personas morales de nacionalidad extranjera, pero el costo es diferente. ¿Por qué? Por la naturaleza del contrato. No es lo mismo tener en un fideicomiso a una persona física que va a ocupar este inmueble para uso residencial y que va a habitar ahí, que para una persona moral de nacionalidad extranjera, que si bien es cierto lo quiere para adquirir el inmueble, no es lógico que la persona moral pueda habitar ese inmueble. Entonces, tenemos que analizar un poco cuál es la estrategia o cuál es la finalidad de la cual quiere constituir este fideicomiso de zona restringida. ¿Ok? Entonces, sí los admitimos, pero el costo y el proceso es distinto. ¿Ok? En cuanto a los inmuebles, tenemos algunas restricciones que ahorita más adelante les voy a explicar el por qué estas restricciones. Terrenos ejidales, excepto cuando ya se haya cumplido con la desincorporación que nos marca el artículo 84 de la Ley Agraria, predios rústicos, inmuebles que provengan de una donación, excepto cuando comparece a la firma el donante o la donación ya transcurrió más de 10 años, ¿ok? Inmuebles con algún tipo de gravamen, el fiduciario no puede adquirir en su administración inmuebles que tengan gravamen, es decir, podemos cancelar en la misma escritura la cancelación de hipoteca o el gravamen que tengan, pero el fideicomiso al aportarlo el inmueble al aportarlo al fideicomiso debe venir libre de cualquier gravamen. No aceptamos también inmuebles que provengan de alguna inmatriculación judicial, es decir, inmuebles que hayan estado en algún juicio laboral o en un juicio administrativo. Y asentamientos humanos irregulares. La siguiente, por favor. ¿Por qué no aceptamos BBVA? ¿Por qué no acepta terrenos ejidales? Primero, porque recordemos que las tierras ejidales son terrenos patrimonio del ejido, concedidos por algunas de las acciones agrarias, donatarios, pero esto va más enfocado a que cuando las tierras pertenecen al ejido y no se ha realizado esta desincorporación, al no existir un título de propiedad como tal, las tierras siguen a nombre del ejidatario y entonces ahí estaríamos incurriendo en lo que nos marca el artículo 84 de la ley, que si esas tierras ejidales no han sido desincorporadas del ejido, la compraventa o cualquier compraventa que se realice se considerará nula. Entonces, nosotros como fiduciario y en cumplimiento a nuestra normativa y nuestros fines del fideicomiso, tenemos la obligación de proteger a nuestro fideicomisario. Entonces, no podemos aceptar este tipo de inmuebles porque el día de mañana el ejido o los ejidatarios pueden venir a reclamar estos derechos. Entonces, es muy importante realizar esta desincorporación, contar con todos los procesos y puntos que nos marca el artículo 84 para que se pueda realizar de manera correcta y podamos aportarlo al registro. La siguiente, por favor. Parte de los ejidatarios, lo que denominan las tierras parcelarias. ¿Qué son las tierras parcelarias? Bueno, el artículo 76 de la Ley Agraria lo define como los derechos de explotar la propiedad. Y cuando estas tierras se explota la propiedad, la Ley Agraria o el Registro Agrario Nacional emite un certificado de derechos parcelarios por cada una de las tierras que tienen los ejidatarios. Es decir, cuando el ejidatario cuenta con este certificado parcelario que está registrado en el Registro Nacional Agrario, para hacer la desincorporación es importante cambiar o hacer un cambio en este certificado parcelario y convertirlo en un título de propiedad. ¿Quiénes son las personas que modifican este certificado? Bueno, el presidente de la República en curso, cancelando el certificado parcelario en el Registro Nacional Agrario e inscribiendo este título de propiedad en el Registro Público de la Propiedad. Es decir, se hace esta modificación, el Registro Nacional Agrario, para dar la cancelación,
corrobora que se haya cumplido con toda la desincorporación que marca su artículo en el artículo 84, y expiden este título de propiedad, que con este documento podemos ya constituir el fideicomiso y acredita que esta persona que es dueña de este inmueble, lote o casa ya construida, cuenta con todos los derechos para poder transmitir la propiedad de manera directa a cualquier persona. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cuál es el certificado parcelario que les entregarían. Es más o menos así. Indica cuáles son las medidas y colindancias del inmueble, la persona que está a cargo de estas parcelas, el propietario, y debe venir firmado por el secretario y también por los comisionados de las asambleas que se generaron en su momento para emitir este certificado parcelario. La siguiente, por favor. Y este sería el título de propiedad que les cambiarían al entregar ese certificado y darlo de baja en el Registro Nacional Agrario, y este es el que nos emitirían el Registro Público de la Propiedad, reconociendo al anterior propietario como legítimo dueño del inmueble, con las medidas colindancias del inmueble, la superficie, y lo emite el presidente de la República. La siguiente, por favor. Cuando se hace la primera enajenación, es decir, ¿cuál es el proceso o el que ustedes pueden corroborar si el cliente realizó esta desincorporación al tener este título de propiedad? Primero hay que correr el derecho del tanto. Esto quiere decir, se tiene que hacer un comunicado, ya sea fuera de los terrenos ejidales o de las parcelas. Se hace un comunicado a los familiares, a las personas que hayan trabajado por más de un año estas tierras, a los ejidatarios, a todos los avecinados del núcleo ejidal. Una vez que se realizó esta notificación, si en 30 días no se ejerce este derecho, se entenderá que nadie está interesado en adquirir estas tierras, ¿ok? Y se da por cumplido el primer paso y el proceso para para modificar y eliminar el terreno ejidal y pasarlo al registro público. El comisionado ejidal hace la publicación y da otros 30 días para que se emita este certificado. El comisionado firma este certificado, se lo entrega al propietario para que él posteriormente con este certificado pueda hacer el cambio en el Registro Agrario Nacional y darlo de alta en el Registro Público de la Propiedad. ¿Ok? Este sería el proceso que se tendrá que llevar. Se hacen, si hay ejidatarios que quieran adquirir estas tierras, ahí es cuando empieza el por qué, tiene que comprobar, hacer un acta de asamblea que los demás ejidatarios están conformes en el que él adquiera la tierra, y es muy importante, en toda enajenación de terrenos ejidales, se corre el derecho de preferencia a los gobiernos, estados y municipios. Por eso en Quintana Roo, sobre todo, y en Mérida, se da que muchos de los dueños de esas tierras, pues puede ser el mismo municipio o en los mismos estados, ¿ok? La siguiente, por favor. Los predios rústicos. ¿Por qué nosotros no podemos adquirir en fideicomiso predios rústicos? Primero, la ley define como predios rústicos todo lo que se encuentra a las afueras de la zona urbana. La ciudad, es decir, todos los inmuebles o tierras que se encuentran fuera de la mancha urbana, que no cuentan con los servicios públicos. Esto quiere decir, esta definición de catastro, para ellos era muy importante que cada una de los inmuebles que se consideran urbanos contribuyan con ciertos impuestos. Al no estar municipalizados muchos de estos terrenos, para catastro los sigue considerando como terrenos rústicos. Esto quiere decir, puede que el desarrollo, o ustedes se van a encontrar que el mismo desarrollo aporte o incorpore todos estos servicios públicos, pero la cédula catastral los sigue catalogando como predios rústicos. Entonces, al el municipio no aportar
a estos inmuebles los servicios básicos como luz, alcantarillado, alumbrado público, para ellos los seguirá considerando como predios rústicos. Incluso en Mérida, cuando nos entregan la escritura, el registro público de la propiedad los sigue catalogando como predios rústicos porque para ellos no son predios urbanos. Es muy importante realizar esta modificación en la cédula catastral. ¿Por qué? La ley es muy ambigua y nos dice que ningún fiduciario puede tener en administración fincas rústicas. Como no define tal cuál es este criterio, por criterios institucionales, nosotros, para evitar multas posteriores, no podemos recibir predios que tengan este tipo de clasificación. Entonces, es muy importante que si ustedes detectan desde el momento que reciben los documentos que la cédula catastral indica que la clase del predio es rústico y no urbano, realizar esa modificación o ver el por qué no se ha podido realizar esa modificación. Igual puede derivar de lo que les comento, que el desarrollo otorgue o proporcione todos estos servicios. Si bien es cierto, ustedes pueden ir al fraccionamiento y cuenta con todos los servicios, es un fraccionamiento urbanizado, pero la cédula catastral del inmueble sigue apareciendo como un predio rústico. Entonces, para que un fiduciario pueda adquirir la propiedad en fideicomiso, la clase del predio debe ser urbana. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y derivado porque la ley de instituciones de crédito nos otorga como fiduciarios o como instituciones de banca múltiple multas por tener en administración este tipo de fideicomisos. Es decir, que si el día de mañana nos realizan una auditoría y corroboran que los inmuebles que tenemos en administración fiduciaria tienen este tipo de clasificación, nosotros como BBVA nos protegemos y evitamos este tipo de riesgos. El banco, como ustedes lo saben, tiene una gran trascendencia y es justamente por cuidar todos estos tipos de problemas que nos impiden ser un fiduciario confiable para el cliente. La siguiente, por favor. Bueno, los voy a dejar con mi compañero José Antonio, quien va a seguir la presentación. Perfecto, gracias, Gaby. Bueno, antes de entrar al tema de los documentos que solicitamos, es importante mencionar el tema de beneficiario controlador. Seguramente ya muchos de ustedes han escuchado este término y pues bueno, respecto a este tema, es un tema que ha estado vigente desde enero 2022 y pues prácticamente es la ley, la normativa fiscal quien nos va a determinar qué documentos y qué información solicitar al cliente. Los antecedentes del beneficiario controlador nacen de ciertos organismos internacionales, como por ejemplo la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo propósito es elaborar y promover medidas y estándares internacionales para combatir tres cosas, ¿no? El blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. Asimismo, tenemos el Foro Global de la OCDE, que también nacen de ahí ciertos estándares y medidas que deben de aplicar los países asociados, en este caso, pues México, ¿no? Y nace de este foro, pues aplicar en México cierta normativa fiscal dentro del marco jurídico mexicano y como consecuencia de estas participaciones internacionales, se integra en México en el Código Fiscal en el artículo 32b, que va del TER al quinquies, y en la regla de miscelánea fiscal, pues estos estándares ya expresados, ¿no? Y que realmente garantizan el cumplimiento realmente mínimo de transparencia y compromiso internacional de los cuales México ha sido parte. También es importante comentarles que estas listas que había mencionado anteriormente de los países de alto riesgo, por ejemplo, también no son una elaboración propia de las instituciones financieras, nacen obviamente de estos organismos internacionales que tienen la obligación de velar por este combate al blanqueo de capital, al financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. Ahora, ¿quién es el beneficiario controlador en un fideicomiso?
Tratándose de fideicomisos de zona restringida, se consideran beneficiarios controladores el fideicomitente, que es el vendedor, sea persona física o moral, el fiduciario, que en este caso es el banco, y el fideicomisario, que en este caso sería pues quien está comprando el inmueble, así como cualquier otra persona involucrada que ejerza en última instancia el control efectivo en el contrato. Por ejemplo, tenemos aquí tal vez accionistas en una cadena de control, ¿no? De una persona moral, tal vez tenemos una persona moral que tiene como socios a otras personas morales y estas a su vez tienen a accionistas, ¿no? Entonces, pues realmente esta identificación de beneficiario controlador pues abarca mucho espectro de los integrantes del fideicomiso. ¿Quiénes están obligados a realizar esta identificación? Las personas morales, los fiduciarios, el fideicomitente, el fideicomisario, que es el comprador, las partes contratantes del fideicomiso, los notarios y corredores. Aquí incluso tenemos, por ejemplo, que ciertas notarías o ciertos corredores pues tienen un poco más de interpretación rígida de la normativa fiscal, e incluso van a poder ver que, por ejemplo, ciertas notarías incluso piden ciertos más documentos que incluso que el fiduciario, ¿no? Quienes intervengan en la elaboración del contrato y las entidades financieras. Entonces, todas estas partes están obligadas a identificar al beneficiario controlador. Ahora, ¿por qué es tan importante esto del beneficiario controlador? Bueno, solo aquí para que se den un poco de idea de los documentos e información. En la miscelánea fiscal, en la regla 2.8.1.22, menciona que para efectos del artículo 32 BTR, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes del fideicomiso, o en este caso cualquier otra figura jurídica, debemos de integrar como parte de la contabilidad fiscal la siguiente información. Es decir, que la información que nos proporciona el cliente, el vendedor y todas las partes integrantes forman parte de la contabilidad fiscal de cada parte. O sea, eso es muy, muy importante porque en materia fiscal, pues cada parte tiene la obligación de tener su contabilidad, ¿no? Y toda esta información y documentos, pues van a ser parte de esa contabilidad. Entonces, puede llegar incluso a ver el SAT, así de muéstrame tu contabilidad, y pues esta información y documentos va a ser parte de esa misma. Aquí, como para mencionar algunos fracciones de información, pues tenemos el nombre y apellidos completos de las partes, tanto de vendedor como comprador, incluso el alias. Aquí, por ejemplo, el alias puede derivar de que en el pasaporte venga un nombre y tal vez el comprador esté casado y en su certificado de matrimonio tenga otro nombre, ¿no? Ese se considera como alias, o en su caso de función, el sexo, el país de origen y nacionalidad. Si tiene más de una, pues se debe de identificar cada nacionalidad que tenga el cliente, el CURP o es equivalente en este caso en otros países, el país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales del cliente, tipo y número clave de identificación oficial, clave del RFC o en su caso el número de identificación fiscal del país de origen. Esto es muy importante porque a veces tenemos clientes que no nos quieren otorgar su número de identificación fiscal de país de origen y pues bueno, es importante comentarles que se solicita pues a razón de que existe una normativa fiscal que identifica al beneficiario controlador y pues pide la normativa fiscal información y documentos mínimos para cumplir con este marco legal. El estado civil, aquí ya sea que esté casado o incluso en concubinato, ¿no? Nos deben de enviar el certificado de matrimonio y el ID del cónyuge o concubina. Datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos, domicilio particular y domicilio fiscal, relación con la persona moral, aquí por ejemplo, si es un accionista o apoderado, aquí el grado de participación de la persona moral. Nosotros cuando tenemos por ejemplo un desarrollo, un vendedor, que es obviamente una persona moral,
nos mandan los documentos y el vendedor es quien llena un informe corporativo, ¿no? Y este informe corporativo es el medio a través del cual pues va a identificar a sus beneficiarios controladores. Descripción de la forma de participación o control, si es directo o indirecto. Por ejemplo, si es accionista directo, número de partes sociales, o si viene de un consejo de administración de la empresa, etcétera. Y lugar donde las acciones o partes sociales se encuentran depositados, que regularmente es el domicilio fiscal de las empresas, y fecha determinada en la cual la persona adquiere la condición de beneficiario controlador. En este caso, el que compra el inmueble, pues va a adquirir su calidad de beneficiario controlador cuando firma la escritura pública de fideicomiso, y en este caso, quien vende va a dejar de tener esta característica de beneficiario controlador en esa misma fecha, ¿no? Y pues bueno, algunos documentos requeridos para personas físicas, fideicomisarios y fideicomitentes personas físicas. Aquí, básico, vamos a llenar una solicitud de fideicomiso donde va a expresar toda esta información que vimos anteriormente, desde correos, dirección, número de identificación fiscal. Ahí se va a expresar quiénes van a ser los fideicomisarios sustitutos, el origen, por ejemplo, y monto de la transacción, el resumen del inmueble, ubicación, metros cuadrados, el monto de la operación inmobiliaria. Realmente aquí en la solicitud va a ser como nuestra clave para sentar una buena base al proceso. El pasaporte aquí de los clientes, quienes están comprando el inmueble, debe estar debidamente digitalizado, debe de estar vigente y firmado. A veces nos mandan, por ejemplo, pasaportes que no están firmados o que se van a expirar en un mes. Entonces, sí es importante que cuando ustedes tengan un cliente que va a comprar una propiedad, pues de antemano sepan la información y documentos que se van a requerir, no solo por parte del fiduciario, sino también por parte de la notaría. Y pues revisen que realmente tengan bien digitalizados sus documentos. Esto para dar, obviamente, pues dar una pronta respuesta a nuestros clientes y por supuesto que ustedes. El certificado de matrimonio, aquí nosotros lo pedimos en digital. No es necesario que esté traducido o apostillado para BBVA. Sin embargo, hay notarías que sí te van a pedir el certificado de matrimonio apostillado y traducido, sobre todo cuando la operación inmobiliaria la están pagando un matrimonio de una cuenta conjunta. Entonces, cuando hay ese tipo de operaciones y ese tipo de pagos derivados de una cuenta mancomunada, pues la notaría sí te va a pedir el certificado de matrimonio apostillado, en dado caso que alguno de ellos pues no concurra a la firma del fideicomiso. Y aquí, por ejemplo, si el cliente extranjero es residente temporal o permanente, se le va a pedir su tarjeta de residencia, su CURP y su constancia de situación fiscal. Y aquí el Social Security Number, en dado caso que, por ejemplo, sea americano, pues se pide el número de identificación fiscal del país de origen, y como comprobante de domicilio nos sirve, por ejemplo, la INE, si tiene su domicilio ahí, nos sirve de comprobante de domicilio, recibo de luz, recibo de agua, recibo de gas, de Wi-Fi o estado de cuenta bancario. Y también, si tiene constancia de situación fiscal mexicana, pues esa también nos sirve como comprobante de domicilio. Es importante comentarles que en los comprobantes de domicilio, por cuestiones de prevención de lavado de dinero, deben de ser recientes, no mayor a 3 meses. Y los requisitos aquí del vendedor, fideicomitente, de la persona que va a vender el inmueble, si es una persona moral, la escritura constitutiva con la última modificación a su estructura accionaria y las boletas de inscripción al registro público. ¿Por qué son importantes las boletas de inscripción al registro público? Porque si no tienen boleta de inscripción al registro público, sencillamente por ley, ese documento no surte efectos legales para terceros. De ahí la importancia de que envíen las boletas de inscripción de estos documentos.
la cédula de inscripción fiscal de año reciente de la empresa, donde venga su domicilio fiscal, el informe corporativo firmado por el representante legal, lo que les comentaba, ahí se va a designar toda la estructura accionaria de la empresa y la empresa va a identificar los beneficiarios controladores de dicha empresa. Y el poder para actos de dominio, básicamente quien va a firmar el fideicomiso por la empresa. Del representante legal, identificación oficial y la cédula fiscal. Para efectos de beneficiarios controladores, quien tenga más del 15% del capital o parte social de la empresa, vamos a pedir identificación oficial vigente respecto a su estado civil, si están casados o en concubinato, el certificado de matrimonio o concubinato y ID del cónyuge o concubina. Esto no es ahora sí que un invento del banco, esto deriva precisamente de lo que les comentaba, ¿no? Del Código Fiscal y de la miscelánea fiscal. O sea, estamos obligados a solicitar estos documentos. Y la cédula de inscripción fiscal, pues del accionista. Respecto al inmueble objeto de fideicomiso, la escritura pública con su debida inscripción al registro público, el régimen de propiedad en condominio, si es que aplica, el reglamento del condominio, y aquí las empresas, cuando se constituyen, tienen dos opciones: constituirse con cláusula de admisión de extranjeros o con cláusula de exclusión de extranjeros. Si una empresa tiene una cláusula de admisión de extranjeros y esa empresa adquirió un inmueble, está obligada a presentar el aviso de adquisición respecto de ese inmueble a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, si tenemos una empresa que está vendiendo un inmueble y esta empresa o desarrollo tiene cláusula de admisión de extranjeros, nosotros solicitamos y necesitamos el aviso de adquisición. Esto es muy importante porque a veces muchos desarrollos no lo saben. Y cuando nosotros solicitamos el permiso del cliente extranjero a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la misma Secretaría de Relaciones Exteriores quien solicita este aviso de adquisición. Y por supuesto la cédula catastral del inmueble o de la unidad privativa en este caso, para ver precisamente la clasificación catastral del inmueble, si es por ejemplo rústico, urbano o incluso un lote baldío, ¿no? Aquí, como lo comentaba mi compañera Gabriela Fernández, pues si está clasificado catastralmente como rústico, pues nos es impedimento para admitirlo en fideicomiso, en administración fiduciaria. Y estas constancias para la firma del fideicomiso, o sea, ya cuando se acerca la fecha de firma, es el certificado de libertad de gravamen con primer aviso preventivo de constitución de fideicomiso, el avalúo, que esto pues lo hará la notaría, el impuesto predial vigente y constancias de no adeudo de agua, cuotas de mantenimiento, predial y cooperación de obra. Esto es muy importante porque no se podrá celebrar ningún fideicomiso si el inmueble está gravado o si adeuda contribuciones, agua o cuotas de mantenimiento. Y esto pues es entendible porque pues ningún extranjero va a querer adquirir un inmueble que tenga algún tipo de deuda. Y respecto a los costos del permiso, son 23,425 pesos mexicanos, IVA incluido. Este es un pago único e incluye gastos de gestoría. Esto es lo que costaría el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución del fideicomiso. Cualquier extranjero que pretenda adquirir un inmueble en zona restringida debe de solicitar este permiso a la Secretaría. Es necesario y esencial. Respecto a los días que tarda el permiso, tenemos el permiso de 5 a 6 días hábiles. Y respecto de los honorarios fiduciarios, lo que realmente cobra el banco por la administración fiduciaria, tenemos un pago único, que es la admisión y estructuración del fideicomiso, que son $464, IVA incluido, y el cliente pagaría la primera anualidad por adelantado, que son $522, IVA incluido. Un total de honorarios fiduciarios de $986, IVA incluido. Los honorarios fiduciarios, ¿cuándo se van a pagar? Se pagan
aproximadamente 3 días antes de la fecha de firma, nosotros le enviamos ya sea un link de pago o si quieren pagar en ventanilla o transferencia desde una cuenta mexicana, enviamos estos montos con el tipo de cambio de ese día. Y pues bueno, nuestros clientes que ya están en fideicomiso tienen atención postventa, sí, siempre se van a atender las instrucciones del cliente. Para pagos, por ejemplo, de anualidades, se pueden acercar directamente a nosotros o a través del correo saefdivisional@bbva.com, y para cualquier modificación al contrato de fideicomiso va a ser a través de representación zr@bbva.com. Cualquier modificación al contrato me refiero a, por ejemplo, si el extranjero quiere vender su propiedad, va a ser tal vez una sesión, y, por ejemplo, si quiere extinguir su fideicomiso a razón de que, por ejemplo, el extranjero ya esté naturalizado mexicano, pues el extranjero le va a decir al banco, oye, ya soy mexicano por naturalización, te ordeno extinguir mi fideicomiso. Y todo este proceso se va a llevar a través de este correo electrónico. Y pues bueno, las ventajas competitivas de BBVA, lo que les ofrecemos por estar en BBVA, es que tenemos una administración especializada en un marco de transparencia y legalidad. Siempre vamos a hacerlo más transparentes en un marco de legalidad y actuar así, ¿no? De manera especializada para nuestros clientes. Tenemos realmente costos competitivos con canales de pago digitales y accesibles. Actualmente nuestros clientes pueden pagar su anualidad a través de un link de pago con su tarjeta de crédito en dólares americanos. Tenemos varios canales de pagos accesibles. Tenemos la experiencia y respaldo y sobre todo estabilidad y liderazgo del principal Banco de México. Nuestros clientes pueden estar seguros que están en una institución que los va a respaldar y les va a dar esa estabilidad, ¿no? A futuro. Garantía de tiempos de respuesta y pues bueno, realmente somos pioneros en un fiduciario digital. Se está trabajando ya en una plataforma en la cual todos los nuevos fideicomisos y todos los actos de postventa van a ser a través de un portal ya digital, donde van a estar brokers, notarías y clientes. Y pues bueno, solo recordarles el equipo que integra BBVA en el sureste, la delegada Gabriela Loya, que está en Cancún, la delegada Gabriela Fernández, que igualmente está en Cancún, su servidor, delegado que está en Playa del Carmen, pero atendiendo todo lo que es Riviera Maya, y nuestro jefe directo, que es el licenciado Ricardo Rivera Melo, también delegado, ubicado en las oficinas de Black, en Mérida, Yucatán. En Mérida, sí, Mérida. Y yo creo que pasamos a lo que son las preguntas. Así es, Antonio. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, la mano levantada de Mari Serrano desde hace ratito y tenemos algunas en el chat. Si gustas tomar la palabra, Mari. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tengo preguntas sobre Contralor, que no entendí exactamente qué es el Contralor, por qué se origina, ¿verdad? Básicamente, vi toda la información, pero quería así como que, ok, ¿qué es el Contralor? ¿El Contralor? Sí. ¿Querrás Sí, ser sí. un beneficiario controlador? Sí, perdón, el beneficiario controlador. Ah, de acuerdo. Sí, adelante, Toño. Sí, claro. Mira, el beneficiario controlador es realmente la persona que ejerce en última instancia el control efectivo del fideicomiso. A lo que le interesa a la autoridad fiscal es saber quién realmente es el que tiene el control en todos estos actos en la constitución de un fideicomiso. Por ejemplo, la autoridad fiscal quiere saber del lado del fideicomitente vendedor quién realmente ejerce el control de la empresa. Y o sea, perdón que te interrumpa, Antonio, esto es para persona moral, donde se va a asignar un beneficiario controlador
como va a supervisar dentro de esa figura, pues mercantil, ¿verdad? El fideicomiso, aún así no me queda claro por qué surge un beneficiario controlador. ¿Es específicamente para una persona moral o física también? No, es para persona moral y para física y para las figuras de quien vende, o sea, quien está vendiendo el inmueble tiene que identificar y señalar a sus beneficiarios controladores de la empresa. Quien está Esto es que me sigo perdiendo. O sea, creo yo un fideicomiso, un ejemplo. Sí. Soy un desarrollador y la tierra no me pertenece a mí, donde voy a construir ese condominio. Entonces hay dueños que traen la tierra, entran pues obviamente en este deal, y es ahí donde cuando ellos constituyen un fideicomiso para que obviamente un banco supervise que se lleve a cabo la construcción del desarrollo, ¿no? Que se cumplan con todo el proyecto. Estás hablando en este caso del que va a haber un controlador por ese fideicomiso creado. No entiendo aún así el origen de este beneficiario controlador. Sí, es correcto. Supongamos que tenemos un fideicomiso de zona restringida donde un desarrollo le está vendiendo una propiedad, una unidad a un extranjero, ¿no? Entonces, esta empresa como fideicomitente que está transmitiendo la propiedad, esta empresa va a identificar a los beneficiarios controladores de esta empresa en su informe corporativo. Y, por ejemplo, nos van a decir, nuestros beneficiarios controladores son estos accionistas y detentan tanto porcentaje de acciones dentro de la empresa. Y del lado, por ejemplo, del comprador extranjero, supongamos que es una persona física y supongamos que está soltero, ¿no? Pues nuestro beneficiario controlador para la figura del fideicomisario comprador, pues va a ser esta persona física que está comprando el inmueble. Un poquito, Mari, para complementar lo que comenta mi compañero José Antonio, esta figura de beneficiario controlador sale para la persona que sustenta la totalidad o la persona que recibe el beneficio. Nosotros como fiduciario estamos obligados a identificar, si bien es cierto, si tú vas al registro público de la propiedad, el inmueble está a nombre de BBVA, pero este inmueble no forma parte de los activos del banco, sino hay una persona física o moral que es la dueña de ese inmueble. La razón por la cual sale esta figura de beneficiario controlador es para saber para detectar quién es esa persona que tiene esos beneficios, quién es la dueña real de ese inmueble en el fideicomiso de zona restringida. Es decir, tanto para la constitución, quién es la persona que le vendió, si bien es cierto es la sociedad, no sé, fulanita de tal SADCB, pero quién era la dueña de esa sociedad, quién tiene el control directo de ese inmueble. Es decir, el accionista con la participación del 70% es quien sustenta la totalidad de ese inmueble. O sea, esa es la razón por la cual surgió. Quieren saber quién es la persona dueña que sustenta la titularidad de ese inmueble que se va a vender y quién lo va a adquirir. O sea, si lo va a adquirir él, si lo va a adquirir con su esposa, si lo va a adquirir a través de una persona moral, y si es una persona moral, quién es el dueño de esa persona moral. O sea, en sí el SAT quiere llegar a la última persona física que sustenta la titularidad y es dueña de ese beneficio. Por eso nosotros como fiduciario estamos encargados de identificar tanto al vendedor como al comprador. Muchas gracias, licenciada. Creo que ya quedó súper claro. Pasamos a la siguiente pregunta con Alberto Amador, por favor. Sí, hola, ¿cómo están? Lo mío es muy sencillo, son 3 preguntas rápidas. Básicamente, ¿se puede transferir este fideicomiso en caso de que por ejemplo, una persona compra un departamento, es extranjero, y a los 3 años lo quiere vender? ¿Se puede transferir ese fideicomiso para otro extranjero si el comprador es extranjero también? Sí, sí se puede. En esos casos, el fideicomiso ya constituido, si se le vende a otro extranjero, lo que se hace es una cesión de derechos. Entonces se tiene que volver a hacer una escritura ante notario público, pero el mismo permiso pues nos funciona. Ya si se le vendiera
Sí, adelante. No, dale, dale. Sí, si la venta es a otro extranjero, se hace una cesión de derechos, se tiene que hacer una nueva escritura donde el fideicomisario que es titular que le está vendiendo a otro extranjero se convierte en el fideicomisario cedente y el fideicomisario que está adquiriendo es el fideicomisario cesionario. Ok, Entonces ahora se el que hace está una nueva adquiriendo, escritura. ¿Perdón? perdón, ahora el que está adquiriendo tendría que pagar todo completamente desde cero otra vez. No se paga un nuevo permiso porque se utiliza el permiso que ya se tiene, pero sí se tiene que pagar la escrituración, obviamente con la notaría, y nosotros cobramos $750 masiva por el trámite de cesión de derechos. Eso es lo que se tendría que pagar al banco. Súper. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Por ejemplo, yo tengo un cliente que es extranjero y que va a comprar un departamento, ¿ok? ¿Cuánto tiempo toma desde el momento en que él tiene que mandar los documentos a ustedes a que salga este fideicomiso? ¿Cuánto tiempo más o menos toma? Bueno, pues podemos estar hablando de 3 semanas, un mes más o menos. Un mes. Porque nosotros recibimos la documentación que ya les comentaron mis compañeros, pues tanto de la parte vendedora como de la parte compradora del inmueble. Entramos al estudio de la misma, si tenemos toda la documentación completa, entonces ya se puede proceder a solicitar el permiso, tienen que hacer el pago del permiso, se solicita el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tarda aproximadamente de 5 a 6 días hábiles, y una vez salido el permiso, pues se manda a la notaría con la que se vaya a trabajar. La notaría se encarga de hacer el proyecto, nos lo envía para revisión, que a nosotros nos toma 1, máximo 2 días en mandarle el visto bueno de regreso, y bueno, ahí ya se puede coordinar las firmas. Puede ser un trámite de aproximadamente 3, máximo 4 semanas, ¿no? Ok, entonces para yo decirle a mi cliente, ¿sabes qué? Un mes antes de que te entreguen de la escritura, ponte busto con lo del fideicomiso para que más o menos Es te tomaría correcto. un mes. Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos topando mucho, hay muchos desarrollos, pero que están en preventa. O sea, que todavía no hay un régimen ya constituido. Entonces, todos esos desarrollos que están en preventa, todavía no podremos solicitar el fideicomiso como tal, o sea, el permiso a la Secretaría, porque necesitamos que ya haya un régimen en condominio, ¿no? Que ya cada unidad esté estipulada, medidas, colindancia, superficie, porque ese es el documento que dentro de los documentos que mandamos a Secretaría, pues el régimen en condominio o el título de propiedad es básico, ¿no? Porque de ahí salen todos los datos del inmueble a afectar en fideicomiso. Súper. Ya la última preguntita y los dejo. ¿Cuál es no sé si me perdí esto porque tuve que hacer una llamada, ¿cuál es el precio del fideicomiso como tal y después la renovación, cuánto sale cada año? Ok, el costo del permiso es de 23,425 pesos. Sí, ahí está, que es por inmueble, ¿no? Si el cliente compra más de un inmueble, pues entonces sería esta cantidad por cada uno de los inmuebles que va a adquirir. Y los costos del fiduciario, los honorarios fiduciarios, bueno, ya con IVA son $400 masiva, $464 por admisión y estructuración del fideicomiso, que se paga una vez nada más, ¿no? Al inicio, por la Constitución. Por anualidad son $450 masiva, que ya con IVA son $522. La primera anualidad, el fideicomiso se paga por adelantado. Entonces, esta primera anualidad que está pagando el cliente, de la fecha que se firme la escritura hasta el siguiente año, en la misma fecha, esa será su fecha de pago cada año, ¿no? Por ejemplo, si un fideicomiso se firma el 10 de junio del 2023, un ejemplo, pues el siguiente pago será en junio del próximo año y así sucesivamente durante toda la vida del fideicomiso. Entonces, bueno, en total ya con IVA son $986. Eso es lo que se le tiene que pagar al banco. En un futuro eso ya no sube, ya no cambia. Los $522, que es la anualidad, que es lo que se estaría pagando cada año, es fijo. Sí, no cambia. Obviamente hay un cierto incremento de acuerdo al índice nacional de precio al consumidor, pero en dólares es eso. Si el dólar se dispara, pues se dispara la cantidad, ¿no? Pero pues la realidad es que ahorita el dólar ha ido a la baja, ¿no? Entonces sí, pero esa es la cantidad que el cliente estaría pagando cada año, $522. Bueno, muchísimas gracias. Y es importante mencionarles que nosotros como fiduciario no cobramos la garantía hipotecaria, es decir, si un cliente adquiere con crédito, no cobramos costo adicional, ¿ok? Entonces, si hay clientes que tengan y adquieren con crédito, algunos de los fiduciarios sí cobran esta garantía hipotecaria, nosotros no, ese sería el costo. No importa la superficie del inmueble, no importa el valor del inmueble, el costo es el mismo. Muchas gracias, Alberto. Disculpa, perdón. Una pregunta, nada más para corroborar lo que comentaron hace rato, lo que preguntó mi compañero.
El único pago entonces que se hace cuando se hace la cesión de derechos de extranjero a extranjero es los $750, no va a pagar nada más. O sea, ese es el único pago que haría y Es su escritura, como quien dice. Es correcto, $750 masiva. Si el permiso todavía está vigente, es decir, si todavía no sirve, hay permisos que anteriormente se daban por 30 años y que ahorita ya probablemente ya no estén activos. Entonces hay que revisar cuál es la vigencia del permiso. Si el permiso todavía no es funcional, se puede hacer esta cesión de derechos, si no se tendrá que hacer la renovación del permiso para que pueda seguir con la cesión de derechos. Si no, solamente se pagaría eso y el fideicomiso debe estar al corriente, o sea, debe estar al corriente en sus cuotas de anualidad y ese sería el único pago que pagaría el extranjero. Gracias. Perfecto, muchas Comentaba gracias. que se les va a compartir la presentación y aquí en la presentación vienen los costos y también viene la información de todos los licenciados por si quieren contactarlos. Tenemos algunas preguntas más. Tenemos una de Matthew que pregunta, la ley dice que el fideicomiso es para inmuebles que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la costa. ¿Me pueden confirmar si un extranjero quiere comprar en Valladolid, que está a 95 kilómetros, necesitará constituir un fideicomiso? Claro, mira, primero, como lo mencionas, el artículo 27 constitucional dice que ningún extranjero puede adquirir a 100 kilómetros de fronteras y 50 kilómetros de las playas. Es decir, si ese inmueble tú me indicas que se encuentra, que no cumple con estas características, se adquiere de manera directa. O sea, todos los inmuebles, todo Quintana Roo, por decirlo así, la mayor parte de Mérida, la mayor parte de Yucatán, Tabasco, Chiapas, todavía algunas partes. Tabasco la mitad, entra la mitad, no entra. O sea, tenemos que hacer un cálculo que efectivamente cumpla con estos criterios. Cualquier persona que adquiera y el inmueble caiga en este supuesto, la única forma para que él pueda adquirir un inmueble es el fideicomiso de zona restringida. Entonces, si el inmueble que quieres comprar cuenta con esta característica, sí se requeriría. Si no, el extranjero únicamente, por decir, las personas que adquieren en el centro del país, tramitan un permiso, es una notificación literal a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la cual se indica que un extranjero va a adquirir, no es un costo adicional, nada más tienen que dar aviso y no requieren un fideicomiso, lo adquieren de manera directa, siempre y cuando no caiga en este supuesto. Entonces, si cae en este supuesto, la única forma es el fideicomiso zona restringida. Súper, muchas gracias. También tenemos a Marisela Morales. No sé si quieres hacer tu pregunta, Marisela, personalmente o la leo. Hola, buenos días. Si gustas leerla, por favor. Perfecto. Dice, en caso de que una empresa o persona moral haya adquirido un inmueble y está el modo admisión de extranjeros, ¿con quién se puede inscribir la propiedad a Relaciones Exteriores? ¿Se puede por medio de ustedes? ¿Esto es necesario aún cuando la empresa es constituida en México? No entiendo un poco tu pregunta. ¿Te refieres al aviso de adquisición de inmuebles? Sí, pueden hacer el trámite con los gestores del banco. De hecho, los ponemos en contacto y hemos tenido, por ejemplo, desarrollos que no cuentan con el aviso y ya a manera de facilitar el trámite, pues se le pone en contacto al desarrollo con el gestor para que se haga y se presente este aviso de adquisición. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, es correcto, por ahí es. Es una empresa que se constituyó aquí en México y los socios son extranjeros. El representante legal es mexicano. Entonces empezaron a adquirir propiedades, digamos el primer departamento. Es a lo que me refiero. Es aquí donde se puede hacer con ustedes, ¿no? No es directamente con el banco porque nosotros no prestamos ese servicio como tal, pero sí podemos poner en contacto al gestor correspondiente que presta el servicio, pues para efectos de que le soliciten este trámite. Sí, sí me interesa. Gracias. De nada. Tenemos otra pregunta por aquí que dice,
¿Una sociedad moral con extranjeros para fines residenciales puede no usar fideicomiso? ¿Una sociedad extranjera Dice, o mexicana? una sociedad moral con extranjeros para fines residenciales, no usar fideicomiso. Fernando, por ahí no sé si la quieres hacer tú. Hola, buenos días. La cosa es que mucha gente o algunos abogados le dicen a los extranjeros que forman una sociedad para no tener que usar un fideicomiso. El extranjero compra a través de una sociedad un inmueble que va a utilizar en renta o que va a utilizar para fines residenciales y ya no tiene fideicomiso. ¿Eso es legal? Ok. Bueno, recordemos que aunque sea una persona moral mexicana, si dentro de sus estatutos sociales no está limitado para uso residencial y administración y manejo de inmuebles, estaría incurriendo en un delito. Esto quiere decir que se estaría generando una multa y las multas pueden ir hasta del 100% del valor del inmueble. Entonces, muchos abogados, evadiendo el trámite del fideicomiso, le sugieren a los clientes que realicen una constitución de una persona moral en México. Pero es importante que tomen en cuenta todos estos tipos de supuestos. Si dentro de los estatutos sociales de la empresa moral no se toma en consideración eso, la ley sí puede hacer una inspección y detectar si la persona moral puede o no adquirir un inmueble para uso habitacional. Recordemos que pues una persona moral como tal no puede estar en arrendamiento con una casa, la va a ocupar para un uso comercial. Entonces es importante definir para qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, como les comento, esto puede generar una multa y puede ir hasta del 100% del valor del inmueble. Entonces es muy importante. Legalmente no es correcto, pero muchos abogados lo hacen. Es importante detectar cuáles son los estatutos y cuál es su objeto social para el cual lo va a adquirir, y si ese es el mecanismo que ellos prefieren para la adquisición de un inmueble. Porque digo, si son extranjeros, personas físicas que quieren ocupar el inmueble para uso residencial, pues les sale muchísimo más barato constituir un fideicomiso que constituir una empresa moral. Sí, y para aportar algo adicional, también las ventajas del fideicomiso, en contrario sentido a constituir una empresa, pues es que el fideicomiso te brinda autonomía patrimonial, pues hace un contrato debidamente regulado con validez jurídica que acredita los derechos del cliente extranjero respecto a su propiedad. También el fideicomiso les proporciona secrecía. El contrato se celebra en escritura pública y el inmueble está a nombre del fiduciario en el registro público, lo que brinda secrecía al cliente extranjero. Y te da confianza, seguridad, imparcialidad, porque pues realmente al hacer un fideicomiso se cumplen sus fines y se van a ejecutar únicamente conforme a las instrucciones del comprador extranjero, a diferencia de una empresa donde pues tienes tal vez varios accionistas o tal vez cambian los accionistas, tienes un apoderado. O sea, la estructura y el comportamiento de una empresa siempre va a ser muchísimo más compleja que un fideicomiso. En un fideicomiso tienes la ventaja del respaldo y estabilidad de la institución financiera que está interviniendo como fiduciario. Entonces, en ese sentido, pues sí, las ventajas del fideicomiso son obviamente mayores, y también el fideicomiso les permite designar fideicomisarios sustitutos para que el caso de que, por ejemplo, el comprador extranjero fallezca, pues ya sabe de antemano que la propiedad va a estar designada a sus sustitutos o beneficiarios, y que el banco pues va a reconocer como fideicomisario pues únicamente a estos beneficiarios sustitutos que el cliente extranjero pues designó de antemano, ¿no? En el contrato de fideicomiso. Solo para complementar un poquito, también recordemos que el fideicomiso de zona restringida es un fideicomiso inembargable. Esto quiere decir que si el extranjero llegara a tener algún problema legal
el inmueble, al no estar en el registro público de la propiedad directamente a su nombre, se convierte en un inmueble inembargable porque no forma parte de su patrimonio como tal, no está a nombre de BBVA, tampoco forma parte de los activos del banco, pero entonces eso le garantiza al cliente que su inmueble siempre va a estar protegido. Y como lo comentó mi compañero José Antonio, pues le evita un juicio testamentario en un futuro, ¿no? Entonces son más las ventajas de obtener un fideicomiso que las de constituir una empresa moral en México. Súper, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Anna Strong. Dice, mis clientes seguido preguntan sobre el heredero del bien inmueble que compran. Mencionan aquí el fideicomisario sustituto. El cliente tendrá que registrar al heredero. Sí, es la parte del beneficiario sustituto, por eso es que es indispensable que el cliente, el fideicomisario titular, al momento de la constitución del fideicomiso, indique quién va a ser el fideicomisario sustituto, para que en caso de que él falleciera, pues evitarnos todo el proceso de hacer el reconocimiento de a quién haya dejado él en un testamento, si fue en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que él tiene que nombrar de inicio puede ser de 1 a 3 personas las que deje como sustitutos en el fideicomiso. Si el titular llegara a fallecer, entonces se tiene que hacer el procedimiento de reconocimiento, así es como se llama. Las personas que están nombradas como sustitutos tienen que acreditar ante el fiduciario que el titular ha fallecido. Esto es mediante el acta de defunción. Si la persona falleció en el extranjero, pues tendrá que estar debidamente apostillada y traducida, y se hará el trámite correspondiente, ¿no? Que es el reconocimiento, que es igual a hacer una nueva escritura, donde ahora los sustitutos pasan a ser los titulares del fideicomiso. Y a su vez ellos, al subir como titulares, también tendrán que nombrar sustituto, ¿no? Esto se hace precisamente para evitarnos todos estos trámites que podrían, pues, pasar si no se dejara a alguien como sustituto y el titular llegara a fallecer. También comentarles que los beneficiarios sustitutos o los fideicomisarios sustitutos pueden ser menores de edad, mayores de edad, siempre y cuando cuenten con pasaporte, ¿ok? Y puede designar de 1 a 3 en el porcentaje que él nos indique, o incluso designarse, si adquieren mancomunadamente, designarse uno recíprocamente del otro, como ustedes nos lo indiquen. Si el cliente decide a la constitución del fideicomiso, desde ese momento él designa a sus beneficiarios sustitutos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Me parece que... Moisés dice, mencionaron que el fideicomiso no forma parte de los activos del banco. ¿Qué pasa con el fideicomiso si por algún caso extremo el banco se declara en bancarrota? Ahí el juez que lleva el procedimiento de bancarrota, la ley establece que es el juez quien va a determinar el destino, ¿no? Pero realmente, por ley, los inmuebles que están dentro del fideicomiso con la institución fiduciaria, no se consideran patrimonio del banco, y en dado caso que alguna institución pues, se declare en bancarrota, van a estar pues 100% protegidos por una autoridad judicial. Va a ser la autoridad judicial quien determine a dónde irán intangiblemente estos fideicomisos, pero van a estar 100% protegidos. Y perdón, nada más para agregar al comentario, Antonio, es muy importante que hablen con sus clientes. Hay bancos que surgen, de repente aparecen en el mercado, banquitos que se les hace una buena idea abrir una fiduciaria y entonces pues cobran barato o a veces hasta regalan parte de las comisiones. Hay que tener cuidado con eso. En BBVA tenemos más de 50 años administrando este tipo de fideicomisos y somos un banco que es el primer banco a nivel nacional y del mundo, es de los más importantes. Entonces, que quiebre o que se vaya a una suspensión el banco, pues es sumamente complicado, ¿no? Entonces sí, les recomendamos que lo hagan con un banco serio, ¿no? En este caso, pues por supuesto que les voy a hablar muy bien del banco al que representamos, porque yo al menos tengo 30 años trabajando aquí, entonces se darán cuenta que
para mí es un banco sumamente solvente en todos los sentidos, ¿no? Muchísimas gracias. Y tenemos también a Patricia Herrera que quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buen día. Patricia Herrera de Riviera Maya Sotheby's. Yo tengo una pregunta. Hace 15 años y un poco más, se dio mucho este tema que comentaba alguno de los exponentes ahora en una pregunta, que venían aquí, compraban terrenos y en ese tiempo, pues claro, yo creo que esto de la figura del fideicomiso no era tan popular como es el día de hoy o tan conocida, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos abogados, bueno, la gente le llevaba con el abogado le vendía esta idea de crear una corporación mexicana, que obviamente esas corporaciones mexicanas pues están inactivas. Sabemos que eso ahora con el tema del SAT pues también es un problema porque las corporaciones mexicanas tienen que estar activas. Y 15 años, 18, 20 años después que hicieron esa compra, que de un terreno por allá perdido en donde se te antoje frente a la playa, hoy dicen lo quiero vender, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos, hablando temas legalmente, ¿no? Yo pienso que esto es una complicación al no haber creado un fideicomiso, ¿verdad? Que sería lo más fácil. Claro, depende. Perdón, adelante, Gaby. Adelante, Vic, adelante. No, yo iba a comentar nada más a la pregunta que depende a quién le van a vender. Si le van a vender a un mexicano, pues ese mexicano precisamente no va a necesitar fideicomiso. El problema es que de origen lo compró una empresa que lo compró de manera pues irregular, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si le van a vender a un extranjero, ese extranjero necesariamente tiene que constituir su fideicomiso, pero tiene el riesgo efectivamente de que el día de mañana le impugnen de nulidad ese contrato porque viene de una empresa que no está bien constituida, es decir, que adquirió un inmueble de manera irregular, ¿no? Adelante, Gaby, no sé qué ibas además a comentar. Yo iba a comentar que necesitaríamos ver la naturaleza del inmueble, o sea, ver cuáles son los términos en los cuales se constituyó, revisar quién es el dueño o en sí quiénes son estos accionistas que constituyeron esta empresa moral en México, para determinar si se puede transmitir en un fideicomiso de zona restringida a una persona física extranjera para adquirir este inmueble. Si hablamos que el inmueble o estas tierras, me comentas, detectamos que no se hizo la desincorporación como les comentábamos, que sigue siendo un terreno ejidal o que su compraventa se realizó de manera incorrecta, como lo comentaba el licenciado Ricardo, pues la compraventa se puede considerar nula. Entonces sí es muy importante ver cuál es la naturaleza del inmueble, analizar los documentos que nos comentas, ya muy específico en este caso, y detectar si puede o no adquirir una persona extranjera o cuál sería el mecanismo para que la persona extranjera pueda adquirirlo. Obviamente regulando bien y regularizando el inmueble para que la pueda adquirir sin ningún, digamos, sin ningún problema, ¿no? O sea, que el inmueble esté correcto y que después no nos impugnen esta adquisición de inmueble. Sí, no, en las tierras, hablamos de tierras con escritura y todo, entonces, todo el proceso se hizo bien. Lo único, bueno, que en ese tiempo, te digo, era muy dado que los agentes hace 15, 18, 20 años, pues les presentaban abogados y pues que constituyen la empresa, ¿no? Y obviamente esa empresa no tuvo más activos, el único activo son esas tierras y nada más, ¿no? Hoy, pues sí, es mucho trabajo, vamos a decir, porque hay que poner esa empresa activa, hay que hacer una serie de cosas, pues obviamente para llegar al momento, pues sí se transferir la tierra, ¿no? Pero En esos casos comentas, Patricia, lo que sí tendrían que checar, porque me ha tocado, ahora sí que en mi experiencia, que sí, como bien comentas, o sea, el abogado le recomendó al cliente extranjero constituir una sociedad mexicana para adquirir un inmueble, para evitarse el crear un fideicomiso de zona restringida. Pero si en un futuro esta persona moral
mexicana quiere venderle el inmueble a un extranjero, vamos a pedirles el aviso de adquisición, porque ellos como sociedad mexicana tienen socios extranjeros que en su momento adquirieron un inmueble y si no dieron el aviso de adquisición, ahorita que le quieran vender, si es un extranjero, lo vamos a pedir o lo va a pedir el banco fiduciario, ¿no? Esa es una de tantos de los puntos que no ven en, pues cuando se hace la constitución de una empresa y simplemente la hacen para adquirir un inmueble. Y como bien dices, ¿no? Pues ahorita con todo el tema del SAT, pues tiene que haber una actividad de una empresa, ¿no? Pero ese es uno de los puntos que, pues sí nos ha pasado, sí me ha pasado a mí en lo personal. Entonces es un punto a tratar. Y que las constancias de situación fiscal también no las vamos a pedir vigentes, ¿no? Entonces, si es una empresa que tiene, no sé, 15 años sin estar activa, le vamos a pedir su constancia de situación fiscal 2023 y si no la puede tramitar, pues ahí también se va a generar otro problema, ¿no? Entonces, sí es importante que se regularice. Claro, sí, eso se tiene que regularizar y sí, es todo un tema. Más que nada la pregunta era, claro, si él lo compra un extranjero, que generalmente son los que compran las tierras o las propiedades de frente de playa, pues sí, esa era más qué se tendría que hacer, aparte de que se tiene que regularizar, ¿no? Entiendo entonces. Muchas gracias. Gracias. Moisés, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Sí, perdón. ¿En qué protección brinda el fideicomiso a las personas extranjeras que compran propiedades para negocio de renta dentro de la ley de extensión de dominio? En caso de que la persona que rente la propiedad incurra en alguna cosa ilícita, pues. En este sentido, nuestro contrato de fideicomiso tiene un clausulado que se llama defensa del patrimonio. En este caso, cualquier acto que afecte en sí la posesión o el dominio del inmueble, el fiduciario tiene que salir a la defensa del patrimonio, a costa obviamente del cliente extranjero, y con esta ley de extensión de dominio, pues por supuesto que el inmueble no está no sujeto a esta legislación, ¿no? Si sucede algo dentro del inmueble, pues por supuesto que también podría ser afectado. Es muy difícil caer en el supuesto penal de esta ley, pero en este sentido, el fiduciario tendría que salir a la defensa del patrimonio. Y aunando un poquito más, Moisés, como bien comenta el licenciado Minuti, nuestro clausulado prevé un apartado para la defensa del patrimonio. ¿Qué sucede? Cuando el cliente, el fideicomisario, nos informa de un problema legal que está sucediendo con el inmueble, nosotros le otorgamos un poder para la defensa del patrimonio. Él nos dice a quién, nosotros lo tramitamos y se lo otorgamos. ¿Por qué nosotros? Porque está en propiedad fiduciaria el inmueble, somos los dueños, ¿no? Entre comillas. En este caso, tú hablas de una empresa. Recuerden que nuestro producto o lo que nosotros estamos ofreciendo es un fideicomiso estandarizado, sencillo, para personas físicas, extranjeras, que por prohibición del artículo 27 constitucional necesitan contratar un fideicomiso para su casa de descanso. Cuando es una empresa, sí lo podemos hacer, pero el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque ellos están ocupando evidentemente el inmueble para renta, a lo mejor de Airbnb, a lo mejor para otro tipo de negocios, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué es lo que van a hacer ahí y obviamente nuestros costos aumentan porque el riesgo aumenta, ¿no? También para nosotros como banco. Imagínate estar dando poderes y comparecer a juntas y ir al juzgado, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Sí lo podemos hacer con las LLCs, que son las empresas americanas, pero es un tratamiento distinto. Ahorita nuestra propuesta, o lo que estamos ofreciendo, es el fideicomiso estandarizado para personas físicas que desean adquirir una propiedad en México para descanso, ¿no? Pero también lo podemos hacer, como ven aquí en el punto donde dice fideicomisos, personas morales de nacionalidad extranjera, es un costo diverso al estandarizado, por lo mismo, ¿no? Pero bueno, en respuesta a eso también hay algunas personas que quieren usar su residencia como parte vivienda, parte también negocio, o sea, lo ponen en renta cuando no estén aquí. Sí. ¿También en estas situaciones podrían actuar ustedes? Sí, adelante, Toño. Platícale cómo es eso. De hecho, te comento, ahorita el modelo obviamente de negocio, sabemos la realidad de la Riviera Maya,
que venden los inmuebles, obviamente a modo de inversión, que pueden obviamente usarlos para residencia y en lo que no están aquí, como bien comentas, rentarlo a través de plataformas digitales. Si este es el caso, sí hay una variación en el costo de la anualidad del fideicomiso. Se cobra $100 extras. Entonces, la anualidad, si el cliente quiere destinarlo a rentas vacacionales, la anualidad se sale de lo estandarizado y entra en $622, que serían $550 más IVA, ¿no? Ya con IVA serían aproximadamente 622. Y el permiso es muy importante, que el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pida para fines mixtos, porque por ley, en Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, pues define tal cual que no se consideran fines residenciales, pues los fines turísticos, ¿no? Y dentro de este fin turístico, pues entra todo lo que es renta vacacional, al grado de que incluso hay contribuciones especiales que se generan de esta renta vacacional. Entonces sí lo podemos tomar, de hecho sucede mucho y solamente nos tienen que informar para solicitar el permiso con el fin correspondiente y hacer el ajuste en esta anualidad. Solo un poquito para complementar lo que comenta mi compañero José Antonio. Al adquirir una persona extranjera este inmueble para uso residencial, como lo comenta, tramitaremos el permiso para uso comercial, pero es importante, el fiduciario no se encarga de la administración de ese inmueble ni del flujo de dinero que él reciba por estas rentas vacacionales, ¿ok? Eso es a cargo del cliente extranjero. Es decir, él va a adquirir el dinero que reciba por esa renta vacacional de manera, no sé, mensual, quincenal, anual, como él lo fije. Ese dinero no pasa por alguna cuenta de BBVA, ni se le abre una cuenta al extranjero en BBVA para adquirir ese dinero y él pueda recibir esta renta vacacional. Toda la administración y manejo de esa renta vacacional que él llevará en ese fideicomiso es a cargo de él o de su contador. Él tendrá que presentar regulaciones. Recordemos que ahorita ya lo de las plataformas digitales como Airbnb está regulado. Él tendrá que pagar esos impuestos de manera personal, no a través del fiduciario. Y es muy importante, el fideicomiso sí, dentro de su clausulado, considera la parte de dar en arrendamiento, pero dar en arrendamiento por un tiempo determinado. Es decir, si una persona extranjera desea comprar un inmueble y rentarlo por un tiempo determinado a otra persona, le da ese beneficio, sí lo puede hacer, pero ya ingresarlo a una plataforma o a un administrador para renta vacacional es una cosa distinta, ¿ok? Entonces, como tal, si el cliente extranjero adquiere un inmueble y lo va a rentar por un tiempo determinado con contrato y todo, lo podría hacer, el costo seguiría siendo para uso residencial porque le da esta posibilidad de dar en arrendamiento, pero si su idea es destinarlo a una administradora, a una plataforma de renta vacacional, el costo sería distinto y se justifica por el riesgo que lleva. Y él se encargaría de toda la administración y el dinero que ingresaría. Si el extranjero inició, como era el fideicomiso, para usarlo propio él, pero en dado caso un par de años decide ahora rentarlo precisamente por plataformas, ¿se puede ajustar este fideicomiso o qué se hace en esos casos? Sí, se podría proceder a una modificación. Hay que solicitar la modificación a Secretaría de Relaciones Exteriores, indicando que el inmueble ya va a ser para uso mixto y se eleva. Recordemos que todas nuestras modificaciones se elevan a escritura pública. No tendrá que pagar un impuesto porque no existe un traslado de dominio. Eso es importante, pero sí generaría que él tenga que elevar a escritura pública esta modificación en el contrato de fideicomiso. ¿Okay? Y digo, o sea, el costo de las modificaciones sería $750 más IVA, lo que se le genere aparte de honorarios notariales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me parece que ya hay una pregunta más de Fernando. No sé si ya se respondió ahorita con lo que comentaron, si no, adelante. Y después si nos pueden apoyar, por favor, nuevamente con la diapositiva, donde viene toda su información, sus teléfonos, correos, para que los puedan contactar.
Perfecto. También Dale. aprovechando para comentarles que su apoyo como promotores y brokers, la verdad es muy importante porque sienta la base del ritmo del proceso de constitución. Es muy importante que, por ejemplo, cuando un broker nos ponga en contacto con algún cliente de él o de ella, el broker pues tenga conocimiento de los documentos que se solicitan, ¿no? Desde un principio, para también cuando lleguen al fiduciario, pues no empezar de cero, porque a veces lo que más tarda en el proceso es la captación de esos documentos e información. Entonces, la verdad, para hacer una sinergia muy, muy buena con los brokers y fiduciario, es muy, muy importante que estén conscientes, ¿no? Y también les sirve a ustedes para el expediente de su cliente, pues tener ya de antemano todos los documentos, aunque sea del comprador, y toda su información. Mil gracias, Antonio. Gracias, Gabriela. Gracias, Silvia. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por venir a esta capacitación. Fue súper enriquecedora, mucha información. Y bueno, ya después les haremos llegar la presentación. Ahí están sus contactos, números de teléfono. Igual si tienen sus agencias y de repente necesitan una presentación en su agencia, también los pueden contactar. La verdad, son súper buena onda, súper flexibles y como lo notaron, también están muy preparados. Así que bueno, pues de mi parte, muchas gracias a todos. Gracias, Astrid. Gracias a todos. Y efectivamente, ahorita fue mucha información, pero tienen aquí el contacto, como se pudieron dar cuenta, tanto Antonio como Gaby Fernández, Gaby Loya, son sumamente profesionales y conocen perfectamente bien el proceso. Están para ayudarles, para servirles. Y yo obviamente cuentan conmigo también, pero les refiero a ellos porque ellos están en sitio, ¿no? Entonces, cualquier tema, por favor, no duden en contactarnos y muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.